Bueno, la anterior semana justamente hablé un poco de cuántos se acuerdan de la prédica. Yo he estado hablando también esto el domingo, ¿no? De la responsabilidad de la iglesia es buscar su allí. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del allí? No, es bien importante ese ahí. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿me entiendes? Ve ahí para que yo hable y tú des instrucciones al pueblo de Israel. ¿No? Entonces, cuando Moisés iba desde ahí, recibía instrucciones de parte de Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cada uno de nosotros tenemos que crear ese ahí para oír de Dios. ¿Cuántos se han estado esforzando para crear ese ahí? ¿Cuántos tienen realmente ese encuentro con Dios en ese ahí? No, he hablado porque en ese ahí es donde Dios te va a dar la revelación de lo que tiene Él para tu vida. Para lo que tú puedas hacer con tu vida, en ese ahí es donde Dios te va a revelar. Amén. ¿Estamos claros? Hemos hablado justamente de recibir, podemos recibir el consejo de un hermano, de una hermana. Hay muy buenos consejos que un hermano, una hermana, alguien te pueda dar. Pero un buen consejo te puede sacar de fuera de la voluntad de Dios. Un buen consejo, óyeme, de un buen amigo, de lo que sea, te puede sacar de la voluntad de Dios. Pero el consejo de Cristo, Él siempre te va a llevar a toda verdad y te va a encaminar. Amén. Entonces, siervos, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar ese ahí. Porque en el ahí, ¿me entiendes? Dios va a comenzar a hacer grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas con tu vida? Amén. Ese es el propósito. Dios te ha capacitado y Él ha depositado dentro de ti para que tú puedas alcanzar y hacer grandes cosas. Pero vamos a tomar un tema el día de hoy, hermanos, que justamente habla de que hay muchos hermanos y siervos en toda la iglesia en general que no pueden cumplir o llegar. ¿Por qué? Porque hay un factor que se llama temor. Amén. ¿Cuántos han tenido temor a algo? Todos, yo creo, ¿no? Si tú no tienes temor, dime qué haces para no tener temor, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco eso por de dónde fue creado el temor y por qué el temor todavía sigue actuando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y eso fue, ¿me entiende?, concebido, que se puede decir, en Génesis 3:10. ¿Me entiende? Cuando Adán pecó, y no voy a leer todo, voy a irme a versículos específicos porque no vamos a tener tiempo. Dice en Génesis 3:10, ahí ve que cuando pecó Adán, ¿qué pasó? Se descubrió que estaba desnudo y fue y ¿qué? Se escondió, ¿no? Y en el 10:10 respondió cuando Dios bajó, le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿No? Porque la voluntad de Dios era tener esa relación íntima con cada hijo, íntima con su creación. Y ese siempre es el mismo propósito, no ha cambiado, no es otro. Él quiere tener esa relación íntima el día de hoy con cada uno de ustedes. No ha cambiado el propósito, antes diferente, pero cuando ha venido Cristo, Cristo ha restablecido para que cada uno de nosotros podamos tener esa relación íntima con Dios. ¿Y cómo vas a poder tener esa relación íntima? Encontrando tu ahí. Si no, no vas a poder, siervo, hagas lo que hagas, tú no vas a poder tener una relación íntima si no llegas a ese ahí donde Dios va a revelar su corazón a ti. Y te vas a entender lo que Él ha depositado dentro de ti. Entonces en el 10 vemos, dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por el pecado del hombre, ahí comenzó a manifestarse el miedo del hombre hacia Dios. Cambió el concepto de Adán, el concepto que tenía de Dios, cambió su concepto porque absolutamente pecó y ahí se descubrió el bien y el mal y ahí vino que él naturalmente sintió el miedo que antes no había. Por culpa del pecado. Entonces el concepto que Adán
comenzó a tener de Dios fue de, wow, he pecado, ahora, ¿qué me va a pasar? Entró el miedo en ese hombre. ¿Me entiendes? Y ese miedo es el que paraliza a muchos hombres de Dios hasta el día de hoy. Lamentablemente. Pero nosotros hemos visto, hermano, entonces, cuando ha cambiado el concepto de cómo el hombre veía a Dios, y vemos a través del Antiguo Testamento un diferente concepto, cómo el pueblo veía a Dios, cómo se relacionaba con Dios. Vemos que en un tiempo, hermanos, desde Adán hasta que llegó la ley, hasta Moisés, ¿me entiendes? Vemos que Dios no imputaba el pecado, ¿no? Y ahí lo demostramos, hermanos, en justamente cómo Dios, hay un pasaje que lo estaba estudiando esta semana y me tocó mucho el corazón, hermanos. Realmente cómo esa naturaleza de Padre, que es nuestro Padre hasta el día de hoy, es lo mismo, Él no ha cambiado. El problema es que ha cambiado nuestra mentalidad muchas veces hacia Dios. Pero después que pecó, sí le dijo que él ya no podía estar en el huerto, lo tuvo que sacar del huerto Adán y Eva, porque si no, él dijo, wow, él va a vivir, si come del árbol de la vida, él va a vivir toda la vida sabiendo el bien y el mal. Tengo que sacarlo de acá. Y le dijo, bueno, hermano, tu errorcito que tuviste, el pecado que tuviste, ahora vas a tener que trabajar con el sudor de su frente. Las consecuencias del pecado. El pecado te va a traer consecuencias. Y a la mujer le digo, yo te tenía mejor plan para vos, que ibas a dar a luz hijos sin dolor. Wow. Pero porque pecaron, ahora van a tener. Las mujeres cuando están teniendo a su hijo, ay Eva, porque ahí sí, ay, ¿no? Porque van a dar con dolor. Y los hombres cuando estamos sudando, Adán, ven. Pero son consecuencias que vamos a seguir viviendo. Amén. Pero ahí vemos en este pasaje, hermano, viendo lo que hizo Adán y Eva, Dios se acercó y oíme lo que te voy a decir. Men, es esa naturaleza del Padre. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pese a lo que habían hecho, porque Dios sabía las consecuencias que iba a venir a esta tierra hasta el día de hoy. Pero la naturaleza del Padre dice, Él hizo. Él podía enojarse, decir, las regaron, allá hay animales, maten, háganse la ropa y ya. Demostrar su rabia y su ira sobre ellos en ese momento. Pero Él los vio desnudos a sus hijos. ¿Cuántas madres o cuántos padres, cuando tú le estás poniendo su vestidito, estás vistiendo a tu hijo, cómo sientes? Amor, ¿no? ¿Sí o no? Esa naturaleza se trata cuando lo estás vistiendo. Dios dijo, yo te lo voy a hacer tus vestidos. En otras le está diciendo, yo te voy a vestir. Ay. Yo lo voy a hacer porque ellos no sabían lo que era vestido, no sabían cómo hacerlo, no sabían nada. Pero dijo, yo les voy a hacer y yo les voy a vestir. Desde ese momento, ahí vemos esa naturaleza del Padre hacia nosotros, sus hijos. Amén. Ese amor manifestado que Dios tiene, eso es lo que yo he estado hablando en todo este tiempo. Y hemos estado predicando justamente cuál es el verdadero amor de Dios hacia nosotros. ¿No? Entonces hemos visto, hermanos, en ese tiempo cómo Dios vino y dijo, les voy a hacer túnicas y los voy a vestir a mis hijos. Hasta ahora Dios siempre se va a preocupar de cada necesidad que tú tengas. De todo lo que tú necesitas, aunque tú no creas, Dios quiere dártelo. Dios te quiere darte la circunstancia, la sabiduría, cómo tú puedes hacer las cosas, cómo puedes solucionar las cosas. Esa es la naturaleza de nuestro Padre. Pero como he estado hablando, el problema es que nuestro corazón está lleno de tantas cosas que este mundo nos ofrece y no podemos oír lo que Dios quiere guiarnos y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén.
Entonces, viendo esa naturaleza del Padre, siervos, y me entiendes, desde ese momento, en todita la historia del Antiguo Testamento, tú vas a encontrar más o menos unas 365 veces, oíme, de que cuando Dios tenía encuentro con el hombre, sea a través de un ángel o Dios hablando, ¿qué pasaba? La gente tenía temor, ¿no? Nunca se les apareció un ángel o Dios decía, se me apareció Dios. Sino, les quería dar un ataque cardíaco. No, porque la presencia de Dios se aparecía y automáticamente venía temor. Lo vemos eso a través del Antiguo Testamento, que esa fue la naturaleza que cambió el concepto del hombre hacia Dios, que cada que se presentaba a Dios tenía que haber miedo. ¿No? Y eso fue la consecuencia de Adán, y esa consecuencia todavía la estamos experimentando hasta el día de hoy. ¿Tú qué harías que estás en medio de la noche y se te aparece un ángel? ¡Pah! ¿Ah? Ese momento tú puedes... No, en serio, ¿qué harías? Uno se desmaya, otro... ¿No? La naturaleza de Dios, pero ese ángel te va a decir, tranquilo, no tengas miedo. Entra la paz, porque sabes que es Dios. Pero muchas veces el primer encuentro así, la gente tiene a tener miedo. ¿No? Entonces, ¿me entiendes? Y eso es lo que sucede, hermanos, hasta el día de hoy. Por eso, muchos hombres de Dios, hombres que tienen un gran propósito y queremos hacer las cosas, no las hacemos justamente por temor ¿a qué? A fallar, ¿no? Muchos decimos, bueno, voy a la iglesia, estoy tranquilo, ahí me siento, ok, no voy a hacer algo más, porque si fallo y pueda fallar, puede que venga y algo, Dios, no, si le fallo a Dios, no sé qué va a pasar. Viene ese temor y muchas veces nos quedamos sentados por no hacer las cosas o la voluntad que Dios tiene a nuestra vida. ¿Por qué? Por el temor. Muchas veces tenemos que aprender a intentarlo, hermanos. ¿No? A intentarlo. Si el hermano Rafael no hubiera tomado el paso de decir, pastor, siento en mi corazón levantar una alabanza. Ok, no tenemos gente. No hay gente capacitada ahorita, no tenemos. Pero él decidió, voy a hacerlo. Y muy bien. Gracias a eso, tenemos el servicio los miércoles. Y está viniendo más gente. Gente nueva están viniendo los miércoles. Gloria a Dios. Pero si el siervo no toma, entonces ¿yo qué hago? Mire la primera alabanza que estamos ahora, los vamos a matar, porque eso Dios puso en mi corazón de levantar un servicio, pero no había otra alabanza. Pero Dios levanta a hombres que tienen que tomar eso, ok, salga, no salga, pero por lo menos lo he intentado, ¿no? Por lo menos lo he intentado. Es peor haberlo no intentado a decir, ¿qué hubiera pasado? Tal vez Dios, no sé, y peor va a estar ahí, el enemigo va a estar siempre tras tuyo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que aprender a tomar esos desafíos, porque el enemigo usa el temor, porque sabe que cuando viene el temor, lo frisa a un hijo de Dios. Nos frisa, porque no tenemos la decisión de hacerlo. Porque podemos fallarle a ese Dios divino. Y si le fallo a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me entienden? En lo natural puede venir eso. Cada uno de nosotros pasa ese temor. Cuando Dios me llamó al pastorado, ¿ustedes creen que no me dio temor? Me dio un temor grave. Lucha. Pero ¿qué sucedió? Decidí tomar ese paso. ¿Me entienden? Porque si no hubiera tomado ese paso, hubiera estado, amén, Dios me dijo, pero no sé, tal vez hubiera estado más atormentado, ¿no? Viviendo, que realmente tratando de cumplir el propósito de Dios. No es fácil, pero acá estoy, ¿no?
Acá estoy con siervos que también le han decidido creer acá y apoyar esta obra. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver, siervos. Muchas veces la religión ha malinterpretado cómo nosotros vemos a Dios. El concepto de Adán cambió cómo vio a Dios. Y muchas veces la religión ha cambiado cómo, ¿me entiendes?, cómo lo podemos ver a Dios. Y especialmente cuando apareció la ley, desde la ley hasta cuando vino Cristo, realmente hemos visto la manifestación de un Dios de ira, de juicio, ¿me entiendes?, de muerte y todo eso, ¿no? Y hoy ya lo he predicado, no me voy a meter ahí, pero ¿por qué Dios hacía esas cosas? Por eso tenemos que saber por qué Dios se manifestaba con esa ira, ¿me entiende?, contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? La simple razón era porque hizo un pacto con ellos. Si haces estas cosas, te va a ir bien. Pero si haces estas otras cosas, te va a ir mal. Y ellos digo, amén, aceptamos. Entonces Dios nunca va a ir en contra de su palabra. No, hasta que vino Cristo, Él vino a erradicar la ley. Entonces ahora nosotros estamos viviendo bajo un diferente pacto, bajo un pacto que mejor. Amén. Bajo un pacto mejor. Entonces vemos, hermanos, cuando Dios dijo, ok, mi Hijo Jesucristo va a ir y va a hacer un nuevo pacto y un pacto mejor, ¿me entiendes? Sabemos que cada aparición de Dios, cada manifestación de Dios daba miedo al pueblo. Se asustaban, ¿no? Entonces Dios, ¿me entiendes?, en su soberanía y en su amor, y vamos a verlo esto en Lucas 2, 9 al 11, y dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron otra vuelta, ¿no? Gran temor. Pero si tú ves ahí el último, ese gran temor ya no se manifiesta en el Antiguo Testamento. Porque esa era la última manifestación que se estaba manifestando, ¿me entiendes?, la gloria del Señor para presentar a su Hijo Jesucristo. Pero el ángel les dijo, otra vuelta, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Dios podía escoger que venga Cristo. ¿Me entiendes? Que venga Cristo, no sé cómo, en una nave espacial, en algo glorioso, que aparezca truenos, centellas y wow, y todos vean a Cristo y digan, ¡ay, Cristo, amén! ¡Es Cristo! ¿No? Pero ¿cómo me entiendes? Escogió Dios mismo hacerse y venir y nacer de una mujer y ser un bebé. Cuando tú ves un bebé y nace, ¿qué riesgo, qué temor te causa un bebé? ¿Ah? Ese bebé te causa gozo ver a este hombre. Mira esa sonrisa. Oh my goodness. ¿Ah? ¿No ve? ¿Qué temor causa un bebé? Dios estaba diciendo, ahora voy a venir en forma de bebé, porque yo no quiero que veas que soy un peligro ahora a ti. Wow. Si no entendemos eso, lo que hizo Dios, decir voy a venir como un bebé, porque cuando tú ves a un bebé y si aparece un bebé, ¿qué haces? Ah, ¿sí o no? Es indefenso. ¿Qué daño te va a hacer? No importa cómo sea el bebé, bonito, feíto, lo que sea. Si es feíto, ¡ah! Si es bonito, ¡ah! Sale el mismo, ¿no ve? Pero qué temor te causa ese bebé. Entonces Dios dice, yo estoy viniendo ahora en forma de bebé, porque yo no soy ahora un peligro para ti. Ahora estoy restableciendo la relación, porque yo quiero que cambies tu concepto de lo que tú tenías de mi Padre
Eso les estaba diciendo de ese concepto de ese Dios que venía con ira, con mal, ¿me entiendes? Yo quiero que cambie porque estoy viniendo con ese concepto de un bebé, porque quiero restablecer mi relación con el hombre. Nada más. Dios, desde el punto que pecó a Adán, hasta ese día, Él estaba en la mente, cada uno de nosotros estaba en su mente, cómo restablecer la relación del Padre con nosotros. Entonces Él vino como un bebé, tuvo que nacer, ¿me entiende? Manifestar. Él fue hombre como nosotros, Él pasó las mismas cosas que nosotros, pero dentro de Él era Dios. Entonces ahora cuando nosotros, hermanos, estamos frente a Cristo y haciendo la obra de Cristo, no tuviera que haber temor. Amén. No tuviera que haber temor. Porque el temor, hermanos, es lamentablemente lo que aniquila al hombre. Toda la responsabilidad de cada uno de nosotros, siervos, es justamente cuando tú aprendes a tener esa relación con Dios y encontrar tú ahí, todo temor se va a ir de tu vida. Porque ahí es donde Dios va a comenzar a hablarte y darte las instrucciones, ¿no? Ahora hay casos que sí, si tú estás empezando a hacer que la vas a regar, ¿no? Que tal vez vas a fallarla, la vas a fallar. Que tal vez vas a querer hacer una cosa, no te va a salir bien. ¿Quieres hacer otra cosa? Por ahí no. ¿Me entiendes? Pero mientras tú persistas en lo que Dios ha puesto en tu corazón, todo se va a ir acomodando. Amén. Entonces la responsabilidad de nosotros es eso, decir, wow, ahora Dios no es ningún peligro para mí. Él es mi Padre amado, que Él me ama con todo su corazón y quiere todo el bien para mí. Amén. Entonces cuando yo tengo ese concepto y logro cambiar el concepto que fue creado en el huerto del Edén del miedo, el concepto cómo yo puedo acercarme a mi Padre, va a cambiar la diferencia, cómo yo puedo seguir sirviendo, hacer las cosas en este mundo. Porque el momento dice la palabra, porque en primer lugar tú tienes que saber que tú eres justo. Amén. Y dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces me levantaré. Pero a veces la primera vez que un justo cae ya no se levanta más. ¿Por qué? Porque viene el acusador, ¿no? Oh, le has fallado a tu padre, ahí está. Ahora tu padre está enojado, Dios está enojado, Dios no te va a perdonar, Dios no lo va a hacer. Ahí está el concepto y muchos somos los que paramos y tenemos el temor de que Dios todavía está enojado con el pueblo. Tenemos que entender que cuando Cristo, hermanos, ¿no? Ahora sabemos que va a venir la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida, sí, ahí se va a oír cuando Cristo venga. Cuando suenen las trompetas. Y si estamos vivos, ahí sí tienes que tener miedo. Pero si estás con Cristo, aleluya, estoy listo para irme. Amén. Porque ahí se va a manifestar su gloria de Cristo. Para eso sí tenemos que estar preparados. Pero no servir los hermanos en base a miedo, tengo que servir y prepararme. No. Porque cuando tú le sirves a Dios y le conoces a Él y es basado en lo que Él ha hecho por vos, en el amor que te ha dado, y cuando lo sirves de esa naturaleza, tú vas a estar preparado diariamente para la venida de Cristo. Porque muchas iglesias te están predicando y gritando, prepárate que Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene, y si Cristo viene mañana te vas al infierno. ¿No ven? Pero cuando tú tienes la revelación del amor, eso te va a llevar a estar listo cada día como si fuera el último día. Yo no tengo que estar predicando eso si tienes revelación del amor, porque tú te vas esa revelación te va a llevar a vivir en el estándar que Dios quiere que vivas, sin hacer tus obras. Pero eso tiene que venir, esa revelación, ¿dónde? En tu ahí. En tu allí Dios te va a hablar. Tenemos que ver que cuando Cristo se fue, ¿dejó a quién?
al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, ahora todos están de acuerdo conmigo, que es la Santísima Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en realidad dice que es uno solo. Dios es el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es uno solo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que cuando Cristo, porque Él dice, yo estoy acá en la tierra, en lo natural solamente puedo estar en ciertos lugares, ¿no? En ciertos lugares, nada más. Ya no alcanzo más, soy humano. Yo toco al que está a mi frente, pero ya no puedo ir a otro lado. Por eso tengo que dejarles mi espíritu, o sea, su espíritu es otro igual que Él. ¿Me entiendes? Es otro igual que Cristo. Pero el espíritu que Él puede estar ahora en todas partes. Entonces ese espíritu que es igual a Cristo, Él puede hacer lo mismo que Cristo ha hecho. Amén. No es otro. Por eso si nosotros decidimos a creer, Dios va a usar a cualquiera de ustedes. Cuando renovamos nuestra mente no tienes que ser pastor ni no. Ponte Marcy. Ella está yendo a la escuela conmigo. Está un año. A Dios lo ha usado ayer. Oraba por la gente llena del Espíritu Santo. Y, ¿es pastora, hermana? ¿Yo era pastor? Yes. Dios quiere usar a aquel que renueva su mente. Igual que a la sierva. No tiene nada especial. ¿Ah? Pero nosotros nos hacemos tanto chenco en nuestra mente. Ya saben lo que es el chenco, ¿no? Yo creo que el chenquito boliviano, como llamo, ¿no? El enredo que hay en nuestra mente. No nos deja andar supuestamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, andaré más rápido. Déjenme saltar algo. Entonces hemos hablado, hermanos, Cristo vino como un bebé, dijo, no soy peligro para vos, voy a dejar ahora a otro igual que yo, que es el Espíritu Santo, que va a hacer las mismas cosas que yo he hecho. Y ese mismo Espíritu, dice, ahora vive en cada uno de nosotros. Esas mismas cosas, ahora nosotros las podemos hacer, ¿no? Entonces la responsabilidad ahora de nosotros es justamente decir, Señor, yo te creo. Solamente creerle. Y lo va a hacer. Entonces ahora muchas veces, y este concepto lo voy a hablar, tal vez algunos van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo, es ok. Pero muchos lo basan cuando vino el Espíritu Santo y cuando la iglesia primitiva se estaba levantando. Vemos en Hechos el caso de Ananías y Zafira. ¿No? Entonces muchos pueden decir, ok, pastor, está bien, usted dice, pero vemos ese caso de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y ¡pum!, los mató. ¿Ah? Entonces, ¿qué controversia hay? Entonces, Espíritu Santo, si Cristo ha dicho, yo ya no soy un peligro para ti, pero entonces dice, yo he venido a perdonar todos tus pecados, pero alguien que mintió, vino el Espíritu y lo mató. ¿Ah? Bueno, algo está mal con esa foto. ¿Ah? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo lo mató? Hay que pensarlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros asumimos las cosas. Muchas veces asumimos que el Espíritu Santo o Dios los mató, ¿no? Y cuando dice, cuando tú asumes las cosas, hay la tendencia que 7 veces puedes estar equivocado cuando asumes. Por eso lo mejor, en vez de asumir si el Espíritu lo mató o Dios lo mató, veamos lo que dice la Escritura. Bien claro. En Hechos 4, dice 4, 35 y 37.
Dice, bueno, ahí estaba cuando la iglesia, tenemos que ver que la iglesia primitiva se levantó, había mucha persecución, entonces mucha gente tal vez eran echados de sus trabajos o perdían sus tierras, lo que sea, había necesidad. Entonces dice que se juntaron y cada uno de ellos iba y vendía. Dice que en Hechos, y ahí lo vamos a leer en 35, 37, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Ahí vemos el caso de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ahora hay muchos que dicen que Ananías y Zafira no eran cristianos. Hay algunos que predican. Si tú te metes a este punto, te dicen una cosa, te dicen otra cosa. Pero hay otros que dicen que no eran cristianos, por eso Dios no eran cristianos y ¡pum! El Espíritu Santo los mató. Pero aquí vemos, hermanos, yo digo, si un cristiano que está allá afuera y yo estoy pidiendo diezmo, ¿va a venir y me va a dar su diezmo? ¿O lo que estoy pidiendo? No. Porque ellos estaban levantando la iglesia, estaban viendo la necesidad. Pero entonces dice en el 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedará a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los oyentes. No los que estaban ahí. Entonces ahora vemos acá, dice la palabra que al oír, ¿ok? Acá en ninguna parte podemos ver que dice que el Espíritu Santo vino y lo mató, o que Dios vino y los mató, porque si tú vas al Antiguo Testamento, dice la palabra bien clara, Dios venía y los mataba, mandaba lepra, mandaba esto, Dios lo hacía. Todo el Antiguo Testamento Dios lo hacía, ¿no? Pero acá en ningún momento dice que el Espíritu Santo los mató. Ahora, ¿cómo Pedro supo eso? Ahora el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que no sigue revelando hasta el día de hoy igual que a Pedro? Cosas, ¿no? Porque si nosotros ponemos el concepto, y se lo voy a decir bien claro, que ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han mentido al Espíritu Santo? Come on. Ay, pastor, yo soy tan santo que nunca. Si fuera eso, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Todos tuvieran que estar muertos. Si estamos viviendo bajo ese mismo concepto de que la gente está viviendo ahora, si no hago esto, no. Ellos estaban, hermano, hablando de las heredades. Ellos no estaban pidiendo diezmos, estaban vendiendo ¿qué? Sus heredades, su terreno. Él podía ser honesto y decir, ¿me entiende? Ok, voy a dar la mitad, Pedro. Ok, no hubiera pasado nada. Pero cuando tú tratas de aparentar algo que tú no eres, ahí está el detalle. ¿Me entiendes? Entonces Pedro vino revelación y le dijo, a mí no me estás mintiendo, le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Siempre nosotros cuando hacemos unas cosas, y he hablado, porque desde ahora las consecuencias del pecado, vas a pagarlas de alguna forma. Si tú sigues pecando, haciendo abiertamente lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Que es fuera de la voluntad de Dios, el pecado tiene sus consecuencias, tienes que entender. Va a ser así, ¿no? Pero cuando tú tienes la relación ese ahí con Dios, Dios va a querer evitarte de que tú estés en esos lugares, de que cuando esté la tentación caigas, que cuando vayas allá caigas. Pero si no estás lleno de la palabra y en la presencia de Dios, por eso los hijos de Dios
caen rapidito en tentaciones. Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo que te va a llevar a la verdad. Por eso hay tanto problema en esta humanidad. Y no solamente en esta humanidad. Dice la palabra de Dios que el enemigo llenó el corazón de Ananías. ¿A cuántos de nosotros el enemigo alguna vez ha llenado nuestro corazón de cosas? Pero seguimos vivos. Y a veces, muchas veces los hijos de Dios hacemos peores cosas que los de afuera. Es la realidad. Pero seguimos vivos. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué murieron estos hombres? Les dejo como tarea. Tenemos que ver una cosa. Ahí es donde tenemos que entender. Todo ese pueblo judío, porque eso era la primera generación de judíos que se predicó la palabra. Tú tienes que entender que los judíos, ¿cuál era la relación con Dios? ¿Cuál era la relación del judío con Dios? ¿Me entiende? ¿Qué era la relación con Dios? Hacer cosas para agradar a Dios. Todo era basado en lo que yo hago para Dios. ¿Me entiende? Entonces, la relación, te imaginas tantos años, el concepto judío de cada uno de ellos era: yo tengo que hacer cosas para estar bien con Dios, tengo que hacer mis sacrificios para estar bien con Dios, lo que Dios me pide tengo que hacerlo. Era tengo, un concepto tan erróneo que tenían esos para que puedan ser justificados, supuestamente alcanzar lo que Dios les pedía, que la base en ellos era justamente el hacer. Tratar de agradar a Dios en haciendo las cosas. Los judíos en esas épocas vemos cómo eran, ¿no? Eran muy, eran orgullosos. Ellos se paraban a orar no porque agradaban a Dios, sino se paraban para que los vea la gente. Y Cristo se los gritó en la cara, ¿no? Se paraban en las esquinas: oh Dios Todopoderoso, te alabo y te glorifico. Entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Para qué? Para ser vistos, ¿no? Dice, cuando iban a dar su ofrenda, ellos daban, los que tenían dinero, yo creo que daban así las monedas, ¿no? Que sonaba tanto dinero que estaban dando, ¿no? Y Cristo les dijo: eso no me interesa, esa viejita dio más que todos estos. Porque en esas veces era, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que me vean que soy justo? ¿No? Y muchas veces eso todavía ocurre aquí en la iglesia. ¿O creen que no hay en la iglesia ahorita? No. Yo quiero ser esto, yo quiero tener los zapatos del pastor. ¿Cuántos mandaron ese mensaje de los zapatos del pastor? Me gustó mucho, ¿no? Les presto mis zapatos, no hay problema. Pónganse mis zapatos. Ahí me mandaron de los zapatos. I like it. ¿No? Entonces muchas veces los zapatos de los pastores: yo haría mejor que el pastor, si yo haría esto mejor. Yo haría todo mejor que el pastor. Ponte mis zapatos entonces. ¿Por qué no eres pastor? ¿No? Entonces la realidad es esas siervos que cuando... ¿dónde estaba? Ya me fue, por hablar de los zapatos del pastor. En los sacos. Bueno, entonces vemos que ahí, hermanos, ese pueblo era en hacer cosas, en ser vistos, en ser ¿me entiendes? Alabados por el pueblo, ¿no? Que el pueblo los alabe. Porque ahí vemos, hermanos, en Bernabé, él depositó, y eso no creo que haya sido privado, era en frente de toda la gente, ¿no? Es con lo mismo que yo diga: hermanos, vamos a levantar para hacer cualquier cosa. Es un ejemplo, ¿no? $1,000 cada hermano. No voy a pedir nombre ni nada, pero vamos a poner, y con fe yo confío en ti, y $1,000 ven y deposita acá en el alfolí, ¿no? En un sobre, no quiero ver ni tu dinero. Muchos pueden venir y sí darlo de corazón $1,000, pero otros pueden venir con el sobre vacío, ¿no? Estoy viniendo, Señor, $1,000 estoy dando. ¡Pum! Lo pone ahí.
Y si el Espíritu Santo me revela, ¡hey, hermanito, ven! Abre el sobre porque el Espíritu me reveló que no ha dado un peso delante de toda la congregación. ¿Qué hace el hombre? Le faltó, le puede dar un ataque y se me muere acá. Eso sucedió con ellos, con Zafira, al oír que el Espíritu Santo le reveló la mentira que hizo delante de un pueblo judío. El temor se en su corazón y ¡pum! Murieron. ¿Así? Tómalo o déjalo. Pero es la realidad, el Espíritu Santo no va a venir a dañarte. Él está viniendo, dice, yo voy a morar en ti porque soy tu guía, voy a estar justamente cuando tú te estás yendo para allá. El Espíritu Santo te quiere jalar para acá, no quiere que vayas y te choques, porque Él los ama. Pero el temor a muchos hombres de Dios, ¡pum!, los mata en el ministerio. Amén. Porque aquí ninguno, tú puedes ver, si me traes un versículo que dice que aquí el Espíritu Santo los mató, aquí yo no veo en ningún lado que los mató. Dice, cayeron. Sí, mintieron al Espíritu Santo. Pero te imaginas que yo ponga en vergüenza delante de todo este pueblo a alguien acá. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Porque el Espíritu Santo estaba queriendo enseñar a ellos nuevamente que no es basado en lo que tú haces. Por eso trajo esa revelación. Pero Él no lo mató. ¿Me entiendes? Cada uno puede tener su concepto. Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo, ya no es basado en tus obras. Es basado en lo que yo he hecho. Yo he venido como un bebé ahora justamente para que no sea, ¿me entiendes?, ese peligro a ti. Yo quiero guiarte, yo quiero, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Amén, siervos. Entonces nuestra relación con Dios, si Dios te llama a hacer algo, da ese paso de fe. No se queden sentados. Porque el temor, sí va a haber temor. Pero dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De temor. ¿Qué espíritu nos ha dado? Poder, de amor. Eso, poder. Amor, hemos estado predicando del amor. Estoy predicando el dominio propio. ¿Cuántos tienen el dominio propio? Ok. A ver, ahí vamos, ¿no? La próxima semana voy a hablar sobre el dominio propio. Porque muchos le diremos al hermano, a la hermana que no, tú tienes y te ha dado. Dice, ya te ha dado. ¿No? Entonces que cuando se te sale el indio, ¿qué pasó? A sacarlo, a echarlo fuera y como sea, ¿no? Pero ¿a cuánto se nos manifiesta el indio? ¿Al pastor creen que a veces no se le manifiesta el indio? A veces me quiere salir el indio, a veces me sale. Pero tengo que seguirlo tomando. Pero no tiene así, Señor, dame. No, yo sé que yo lo tengo y es mi responsabilidad cambiar, hacer esos cambios, de aprender a dominarme. No, eso vamos a hablar la próxima semana. No. Entonces, siervos, veamos lo que Cristo y el amor de Cristo, lo que ha hecho por nosotros, hermanos, para justamente restablecer la relación entre su Padre y nosotros. Por eso los apóstoles decían ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Le preguntaron. Y Él les decía, si tú me ves, has visto al Padre. Entonces ustedes ven, hermano, cuando Cristo se aparecía a la gente, ¿cuántos se asustaban verlo a Jesús? ¿No? Él más bien, si había un muerto, lo levantaba. Si había un enfermo, lo sanaba. Él estaba para la necesidad del pueblo, como lo está ahora para la necesidad de este pueblo, para la necesidad de cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a usar al Espíritu Santo y a entender, hermanos, que todo lo que viene de Dios es bueno, ¿no? Todo lo malo viene del diablo. Es la realidad.
Pero la religión lo ha confundido y seguimos trayendo la tradición, seguimos trayendo que un Dios, uy, uy, uy. No, entonces mucha gente dice, no, prefiero estar sentadito porque si le fallo, ay, Dios por ahí me va a castigar. Yo he oído, hermanos, tengo 20 y tantos años, he oído cada cosa. Y yo mismo las hablaba, por eso digo. Yo mismo las hablaba, ¿no? Entonces la realidad. Pero el concepto de renovar nuestra mente, Dios dice, renueva tu mente y te voy a usar. Como Amasi la está usando. Y no solamente acá, en otros lados la está usando tremendamente, que no sabemos, pero la está usando tremendamente. ¿Por qué? Ella ha decidido. ¿Y dónde fue el cambio? En ese ahí que habló ayer. Ella tuvo un ahí que oyó de Dios para el cambio. Y comenzó a guiar la vida. Cada uno necesita su ahí, siervo, para que cuando tú te acerques a Dios no haya temor, porque Dios te ama con todo su corazón y solamente quiere el bien para ti. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.